El conocimiento de Aristóteles sobre la anatomía de los animales se basó principalmente en la observación directa de los hechos, en las comparaciones de los mismos en los distintos animales, en el razonamiento complementario, en la exposición y crítica ponderada de las ideas de otros antes de asentar las propias, en la afirmación de que la naturaleza, que es sabia y previsiva, no se equivoca ni hace nada en vano, sino que todo lo ejecuta hacia un fin, que siempre es el más provechoso para el animal sin que jamás haya caso fortuito en ella. Las modificaciones evolutivas son extensas. Por ejemplo, en el entorno marino, al aumentar la profundidad, la intensidad de la luz solar disminuye de manera exponencial y a cientos de metros debajo del océano, la bioluminiscencia, producción y emisión de luz de un organismo vivo, en peces como adaptación para vivir en la oscuridad, ayuda al camuflaje, la depredación y la comunicación. Otro ejemplo es la morfogénesis foliar en las cactáceas, que ha resultado en gran diversidad de tipos de hojas dentro de cada planta individual, como hojas de follaje, microscópicamente pequeñas en la mayoría, y espinas, hojas modificadas. La mayoría de los cactus evolucionaron para realizar la fotosíntesis en el tallo. Probablemente ninguna otra familia de plantas excede a Cactaceae en diversidad de estructuras. Sus miembros incluyen árboles, enredaderas, especies enanas, gigantes, epífitas y geófitas. La evolución de órganos altamente especializados es un medio común para que los animales se adapten a nichos ecológicos únicos. Por ejemplo, la trompa del elefante, el cuello de la jirafa, los músculos del pecho del colibrí y las tenazas de muchas especies de cangrejos. Los principales cambios evolutivos a menudo están restringidos por compensaciones morfológicas y funcionales, con una estructura que mejora a expensas de otra. Los ejemplos incluyen el aumento en el tamaño del cuerpo y de las extremidades en aves rátidas, avestruz, ñandú, casuario, a expensas de las alas, y el aumento del tamaño corporal y del cerebro en los homininos, a expensas del tamaño de la mandíbula y el intestino, heterocronía. En comparación con otros carnívoros, los homininos son lentos, débiles y carecen de armas naturales como colmillos y garras. Se argumentan tres motivos para masticar los alimentos. En primer lugar, la fractura de las partículas de alimentos expone nuevas superficies, lo que incrementa la velocidad a la que las enzimas digestivas y los simbiontes pueden actuar en el intestino. Los mamíferos necesitan una velocidad de digestión más rápida que la de otros vertebrados terrestres, debido a sus mayores tasas metabólicas. La alternativa a la descomposición mecánica sería un gran aumento en la longitud del intestino. Sin embargo, el costo de la masticación es probablemente menor que el costo de transportar grandes cantidades de alimentos. Esta es la única razón generalmente aceptable para desarrollar un mecanismo de masticación, y es independiente de la estructura química y el tamaño inicial de cualquier objeto alimenticio. La tasa de masticación es la tasa de producción de área de superficie de un alimento. La fractura de las partículas de alimentos al masticar generalmente implica la fragmentación en piezas separadas. Las partículas características producidas al final de la masticación pueden ser menores a 1 milímetro. Es posible que una segunda razón para masticar en algunos mamíferos sea para hacer a las partículas lo suficientemente pequeñas como para pasar fácilmente por la faringe y la laringe. Este argumento evolutivo no es muy creíble porque los mamíferos evolucionaron a partir de reptiles, que a menudo pueden tragar partículas muy grandes. No obstante, puede aplicarse a mamíferos carnívoros que comen tejidos de digestión rápida, pero que también pueden alimentarse de animales más grandes que ellos. La tasa a considerar aquí es la tasa de reducción del tamaño de partícula. En tercer lugar, los mamíferos también pueden masticar para eliminar una capa exterior químicamente impermeable de un objeto alimenticio. Esto es relevante para la evolución de los herbívoros y se aplica a varios niveles. Por ejemplo, a paredes celulares de plantas o a recubrimientos de semillas.
Si el objetivo es abrir esas cubiertas antes de tragar el contenido, entonces la eficiencia es simplemente la cantidad de masticaciones por unidad de volumen de alimentos necesarios para hacerlo. Solo el último de estos tres motivos proporciona un punto final bien definido, aunque idealizado para el proceso. Los carnívoros se distinguen de otros modos de alimentación por su dentición y su tracto digestivo relativamente simple. La dentición carnívora generalmente enfatiza los caninos y premolares para rasgar y cortar la carne, respectivamente. Los incisivos también pueden ser prominentes. Diferencias en el comportamiento de matar y alimentarse entre carnívoros contemporáneos se reflejan en la morfología y biomecánica de sus cráneos y dientes. Las longitudes de mandíbula y hocico varían entre los grupos. Mustélidos y félidos poseen un hocico más corto en comparación con los cánidos, que se caracterizan con un hocico más largo. La compensación es biomecánica. Los hocicos cortos permiten mayor fuerza de mordida en la parte frontal de la boca, mientras que los hocicos largos enfocan esa fuerza en la parte posterior. La musculatura del cráneo ha evolucionado armónicamente. Los grandes músculos temporales de mustélidos y félidos se combinan con su dentición corta para maximizar la potencia que se acumula detrás de cada diente canino. Los hocicos y dientes de cánidos de caza grupal han evolucionado con menos enfoque en una sola mordida mortal y más en masticar la comida después de que se realiza la matanza. Aunque la mordedura de sus caninos no es tan poderosa, su hocico más largo le da a sus dientes carniceros un poder de corte mucho mayor. En la evolución humana ha habido disminución progresiva del hocico. El cambio gradual en el tamaño del diente y presumiblemente, dado que los intestinos no se fosilizan, el tamaño de ciertas secciones del intestino, así como el notable aumento en el tamaño del cerebro característico del género humano y particularmente del Homo sapiens, cada vez más grande en el curso de la evolución humana y también apunta hacia una dieta de alta calidad, no ocurrió de la noche a la mañana. Evidencia del registro fósil y arqueológico humano sugiere un proceso que implica una mayor dependencia de la tecnología, el aprendizaje, fabricación y uso de herramientas de piedra, implementos de caza, técnicas de preparación de alimentos, uso de nuevos alimentos y habilidades sociales, división del trabajo, distribución de alimentos, largo periodo de aprovisionamiento. Gran parte, pero no todo, probablemente tuvo lugar durante un periodo de unos 2 millones de años o más. El cambio en el tamaño del diente, comenzando desde el inicio del Pleistoceno tardío hasta el presente, ha sido documentado y ha mostrado una marcada reducción. También se ha evidenciado que la reducción del tamaño de los dientes es más o menos proporcional al tiempo, y se ha sugerido que no fue un cambio en la dieta, sino un cambio en las técnicas de procesamiento de alimentos los que proporcionaron las condiciones para la ocurrencia de la reducción dental. Adaptaciones anatómicas proporcionan un medio alternativo para inferir cuándo comenzó la cocción. El bajo rendimiento de humanos que consumen tanto dietas vegetarianas crudas como omnívoras crudas sugiere que están biológicamente adaptados al consumo de alimentos cocidos. E importantemente, algunas de las características que evitan que los humanos utilicen alimentos crudos de manera eficiente incluyen rasgos reconocibles en los fósiles, pequeños molares y volumen intestinal total relativamente pequeño. En base a las adaptaciones anatómicas, se ha propuesto que la cocción comenzó con Homo erectus. Los fósiles de Homo erectus exhiben dentición postcanina reducida en comparación con los homininos anteriores, así como marcadores de esfuerzo masticatorio reducido, entre otras adaptaciones, lo que implica una dieta más blanda que la de homininos anteriores. Entre grupos que habitaron diferentes regiones geográficas y ecológicas y que practicaron diferentes sistemas de subsistencia, se ha encontrado que grupos con dietas ricas en carbohidratos, de granjeros, horticultores y cazadores-recolectores marítimos, tienen dientes más pequeños en comparación con los de cazadores-recolectores terrestres.
lo que sugiere la importancia de la dieta o alguna variable relacionada con la dieta en la variación del tamaño dental. La evidencia de una dieta basada en plantas para los hominoides ancestrales proviene del estudio de la dentición, que sugiere que muchos hominoides fósiles fueron en gran parte frugívoros.